que venimos casi como al principio. Ahora te lo ratifico, pero hasta hace unos minutitos seguían Veníamos igual. 1310. Sí. Pero charla con el arbolito no. O me, Ya. me estás mintiendo No, como a una criatura. charlo. No, No, está. jamás te mentiría. No, ¿Cómo? bueno, No, es que estaba sorprendida porque dije 1310 otra vez, 1310 otra vez. Bueno, pero tampoco te dejalo que esté en 1310. sí, o no sea. es que Pancho oscila cuando da los números, yo lo escucho. Mira, ahí en la franjita solo para llevarte la contra ponen 1305. No, Inverificable. No hablaron con mi Inverificable. arbolito. Ahí está. Ahora voy a hablar con Julio Valde. Bueno, está por lo menos la plaza cambiaria bastante tranquila. Está hablando Guillermo Francos sobre la gestión del presidente de la Nación y habló de la cuestión económica. Como señaló en varias ocasiones el presidente, logramos evitar la mayor crisis de la historia argentina, que combinaba lo peor de varias crisis anteriores. El Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación del 89 y lo peor de la crisis del 2001 y 2002. En estos 8 meses de gestión sacamos a la Argentina de la hiperinflación y de los peligros que estaban por desatarse. Reordenamos el Estado, disminuimos su personal, terminamos con el déficit, obtuvimos superávit primario, financiero y comercial. También solucionamos la famosa bola del ELIX, que representaba al momento de asumir el 12% del PBI, o sea, 63.000 millones de dólares. A su vez, por el pago de intereses de las mismas, se debía afrontar un pago mensual de 2,4 billones de pesos, los cuales se pagaban, obviamente, emitiendo monedas sin respaldo, como se lo hizo en noviembre del 2023. Además, reordenamos el pago de la deuda externa, cumpliendo con todos los vencimientos. Todo eso sin que el Tesoro reciba financiamiento del Banco Central. David Biazzo es economista. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. ¿Todo Un gusto bien? estar contigo acá. Bueno, cuadro de situación, digo, después de la zozobra que tuvimos hace un mes, que subía el dólar, el riesgo país en que... Cuadro de situación, ¿cómo dirías que está la cosa? Creo que podemos usar la misma placa que usaste recién para el clima, ¿no? Saliendo del invierno, queriendo entrar en una primaverita, en el sentido de que salimos de la volatilidad cambiaria, entrando en un periodo de tranquilidad que a mí me sorprendió. Yo esperaba para esta época del año, que es la época de estacionalidad más complicada de la oferta de dólares, que estuviera un poquito más volátil, pero bastante tranquilo, saliendo de las inflaciones altas y queriendo ir a un nivel de inflación un poco más bajo. Ahí creo que vamos a tener algún ruido la semana que viene cuando veamos el dato de inflación, que el consenso de los economistas estaba esperando para agosto un número por debajo del 4, pero ya salió Fundación Libertad y Progreso con el 4,4, IPC Online de Bahía Blanca con el 4,8, algunas consultoras con el 4. Pareciera, por los primeros pronósticos que vamos viendo, que va a estar difícil penetrar el 4, que era la expectativa hasta hace algunas semanas. Porque ahí hay dos variables que vos mencionás que son muy importantes. Inflación y la otra que es actividad. O sea, la inflación parece que va a ser más complejo. Es como alguna vez alguien había dicho, los últimos kilos del que bajó 25 kilos, los últimos 4 o 5 kilos son dificilísimos. ¿Y la actividad? ¿Vos ves algún tipo de reactivación? La actividad, dos cosas creo que vemos. Que efectivamente hizo piso en marzo-abril, ese piso se vio. Ahora los datos que fueron saliendo de julio empiezan a ser más generalmente positivos. Los de agosto también. Entonces se empieza a generalizar que salimos de los rojos y entramos en los verdes. El tema es que pasa lo mismo que si habláramos de salario. Entramos en terreno verde mes a mes, pero después de haber bajado mucho. Entonces en el interanual seguimos muy abajo. Entonces esa primaverita que te digo también lo podemos hablar, por eso te usé la analogía en el caso de la actividad. Ya pasó lo peor y lentamente va tomando color. Yo creo que recién a fin de año se va a sentir un poco más en el día a día, un poco más en la calle. Porque como te digo, ahora dejamos los rojos atrás, pero si lo comparamos contra el año pasado, todo sigue muy por debajo del nivel. Y retomo el tema de la inflación. ¿Qué ves? Digo, porque se ha producido un recorte del gasto, hay superávit, digo, pero todavía sigue ahí con un alto... Comparado con lo que hemos tenido en la Argentina, uno dice 4%, pero digo, sigue siendo Pero es la inflación que tuvo Paraguay en el último año. En todo el año. 4,4. Digo, y ahí
Digo, pues salió hoy. Sí, tenemos algunos factores como son el ancla fiscal, el ancla cambiaria, contracción monetaria, no se emiten más pesos, y un tipo de cambio oficial yendo al 2%, que es lo que ayuda a anclar los precios, y esas anclas las vemos en los bienes. Vemos que todos los bienes sí vienen viajando al 2 y pico, 3%. Canasta alimentaria, vamos viendo que hace varios meses que viene por debajo del nivel de inflación. Del otro lado tenemos servicios, tarifas públicas con recomposición de tarifas y la cuestión de la inercia inflacionaria que la vemos claramente en dos indicadores como son, por ejemplo, los alquileres. Claro. Como corrigen con una inflación pasada tan alta, te siguen sumando cada vez que actualiza, y salarios, como vienen de una pérdida tan significativa durante todo el último año y en particular en el verano, siguen subiendo unos puntitos por encima de la inflación. Esa inflación, podríamos decir, es inflación buena, pero es lo que por ahí sigue moviendo. Cuando veamos la de agosto, como te digo, va a ser un poquito peor de lo que estábamos esperando. Esperemos que esté cerca, no muy alejada del 4, pero yo en general soy bastante optimista que rápidamente vamos a ir acercándonos al 3, porque las grandes anclas con las que se mueve la inflación están cada vez más consolidadas. ¿Qué ves con esta decisión de la baja parcial del impuesto país y la expectativa de que no se renovaría a fin de año, por lo cual debería eliminarse? Positivo, esta baja en particular, positivo para la inflación, en algún grado va a pegar. Positivo para los sectores exportadores, que en realidad estaban vendiendo con $1 de 1.000 y usando sus insumos o comprando sus insumos a un $1 de 1.100. Entonces, positivo para los sectores exportadores. Lo negativo es que es algo igual que había que hacer, pero tiene su lado con negativo, como todo, es que le pone un poco más de dudas al frente cambiario, que es una de las mayores dudas del programa económico. ¿Cómo vamos a sostener este tipo de cambio con importaciones que empiezan cada vez a pesar más, a medida que también que se va empezando a recuperar la actividad económica, con un dólar importador que baja? Entonces suma algunas dudas a ese frente cambiario, que seguimos con reservas netas negativas. Entonces suma alguna duda en ese sentido. Fin de año se vence la ley. Entonces, claro, si el gobierno quisiera reponerlo, tiene que poner otra ley, pero ya prometieron sacarlo. Así que creo que en general es positivo. Lo que algunos veían, la primera vez que un impuesto transitorio efectivamente fue transitorio, así que creo que... Sí, nos estamos yendo. El impuesto a transferencia, el impuesto al cheque, el Mayamaye, es transitorio de... Todos eran de emergencia por un tiempo, claro, y fueron quedaban. Así que, no, en términos generales es positivo, suma alguna duda para lo cambiario, pero claramente es un dato positivo. Y yo soy de los pocos que todavía se mantienen con que creo que en diciembre vamos a salir del cepo. Creo que el consenso de los economistas va diciendo cada vez que se patea para el año que viene. Viste que hay como Arriazu, el economista, uno de los economistas preferidos de Milei, dice no salgamos ahora del cepo porque esto va a implicar devaluación. Y Cavallo, que también es muy escuchado, dice no, salgamos ahora y dejemos... Y ahí... Está la biblioteca bastante dividida. Te digo que está bastante dividida porque algunos dicen... ¿Por qué está dividida? Algunos dicen, mejor terminemos de consolidar todo y que la salida del cepo sea casi algo natural, y como todavía falta consolidar la desinflación, falta consolidar el superávit, por eso es mejor esperar. Y otros que dicen, che, mira, con el nivel de brecha que tenés hoy, con el ancla cambiaria que ya lograste, la salida del cepo no debería generar tanto ruido. Que es un poco más o menos lo que de alguna manera dijo Cavallo. No debería explotar nada como hemos llegado hasta hoy. Probablemente si lo hacías en enero, sí, porque claro, tenías todo más desacomodado. Ahora, muchas de las expectativas se fueron alineando. Yo por eso todavía me mantengo optimista de que puede ser en diciembre. Porque además también tenés una cuestión de reactivación económica. Si bien Milei dijo, es mentira que no se pueda crecer con cepo, y la verdad que varios palos en la rueda le pone. Genera incertidumbre, porque cuando salimos, en diciembre del año que viene, si no salimos es por algo. ¿Por qué no salimos? Porque algo puede pasar, porque no están dadas las condiciones. Entonces, genera mucho ruido todavía mantenerse y esa expectativa de cuándo se sale. Así que yo creo que sería sano económicamente y bueno políticamente para el gobierno arrancar un 2025 ya habiéndose liberado y habiéndonos liberado del cepo. Total. Placer verte siempre, ¿eh? Lo mismo digo. Hasta luego. Son las 2:49 de este mediodía.